La sección de reparación y participación de las presuntas víctimas de la Secretaría de la Corte Penal Internacional finalizó la recopilación de opiniones e inquietudes de las presuntas víctimas en Venezuela. Desde el 18 de noviembre de 2022, cuando la Sala de Cuestiones Preliminares Primera de la Corte Penal Internacional emitió una orden en la que invitaba a las presuntas víctimas y sus representantes legales a formular observaciones, puntos de vista e inquietudes sobre la solicitud del fiscal Karim Khan de reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela en virtud del artículo 18 del Estatuto de Roma. Hasta el 7 de marzo de 2023, la sección de reparación y participación de las víctimas de la Secretaría, encargada de recolectar los testimonios, recibió más de 2.000 formularios, incluido material multimedia, con las preocupaciones de las víctimas. Cabe destacar que la Corte Penal Internacional también invitó a la administración de Nicolás Maduro a presentar sus observaciones sobre la solicitud del fiscal. La sección de reparación y participación de las víctimas de la Secretaría aún no ha acusado el recibo de todos los formularios y videos recibidos debido al altísimo volumen de información recibida, particularmente en la primera semana de marzo. Los acuses de recibo de todos los formularios, videos u otros documentos presentados se emitirán sucesivamente en las próximas semanas. La Corte Penal dio un plazo hasta el 20 de abril para que sean analizados estos testimonios. Por la seguridad de las víctimas y quienes las asisten, no debe haber conocimiento público de la interacción con la Corte Penal Internacional, ya que es un proceso confidencial. Los formularios de víctimas, videos, entre otros, solo se transmitirán a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Ninguna otra organización tendrá acceso a ellos, es decir, la administración de Nicolás Maduro no tendrá acceso a la información suministrada por las víctimas. El precandidato por el partido Primero Justicia a la primaria opositora, Enrique Capriles, aseguró que luchará por condiciones electorales pese a la decisión que lo mantiene inhabilitado ante las elecciones presidenciales del 2024. ¿Qué va a pasar? Yo no sé eso. Lo que yo creo que yo no puedo autoinhabilitar. Ni voy a ir a pedirle permiso al gobierno si puedo correr o no correr. Esto es algo que está en discusión. Lo que yo no voy a esperar es la decisión de la discusión, si pasa o no pasa algo, para salir a defender la causa y a trabajar por la causa. Que yo ya les he dicho cuál es mi causa. Los pobres de este país, los más vulnerables y la clase media, completamente golpeada, lastimada, prácticamente desaparecida. Con respecto al voto de los venezolanos en el extranjero, Capriles indicó que se debe garantizar la participación de todos los venezolanos dentro y fuera del país y que las primarias deben ser lo más parecido al proceso de elecciones presidenciales en 2024. El tema no es circunscribirnos al tema del voto en el exterior para la primaria. El tema es cómo votan los venezolanos en el exterior para la presidencial. Porque es que la primaria tiene que ser lo más parecido a una elección presidencial. Porque si no, ¿qué primaria es? No estamos eligiendo quién lleva la vocería de la oposición. No estamos eligiendo quién es el jefe de la oposición. Eso no tiene ninguna importancia. El objetivo es cambiar el gobierno. El objetivo es que haya un cambio en el país, y ahí voy con el tema que me dicen sobre el cambio radical en la economía. Un cambio radical en un modelo que fracasó, un modelo que nacionalizó, estatificó, se apropió, confiscó, expropió gran parte del aparato productivo de este país. Aquí tiene que haber seguridad jurídica. Aquí tiene que haber seguridad jurídica. Aquí tiene que haber respeto a la Constitución, respeto a las leyes. Aquí tiene que cambiar la forma que funciona el sistema financiero. Aquí tiene que eliminarse el impuesto a las grandes transacciones financieras que le pusieron ese nombre rimbombante, pero al final que tú me vas a decir que comprar algo en el mercado es una gran transacción financiera.
Por último, el precandidato reiteró su postura sobre la posible privatización de la industria petrolera y aseguró que la solución a la crisis económica no pasa por privatizar las empresas del Estado, sino garantizar su funcionamiento. La dirigente sindical del sector, Elsa Castillo, aseguró que la propuesta del denominado horario mosaico representa a su juicio una grave afectación a la calidad de la educación en Venezuela. La propuesta es un fiasco, porque la propuesta no resuelve nada. No resuelve la calidad de educación. Ellos están proponiendo en unos casos 2 días, en otros casos 3 días, en otros casos los educadores se han puesto reacios 1 día. Hacerle el juego al gobierno, que aparezca frente a los representantes como que ya se resolvió el problema, te le están dando clase al hijo. Mira, ya te le van a aprobar el año. Y en materia de los docentes, eso resuelve el conflicto. A eso es para sacar a los docentes de la calle. Por otra parte, los líderes sindicales convocaron a una movilización nacional el próximo miércoles con el motivo de cumplirse 1 año del último incremento salarial. A los trabajadores del sector público y privado a que nos acompañen este miércoles 15. Miércoles 15 cuando se cumple 1 año del miserable salario que devengamos los trabajadores. En este cumpleaños estamos convocando para el Ministerio del Trabajo. Valoramos varias acciones, pero creemos que lo idóneo es estar en el Ministerio del Trabajo. Los trabajadores también alertaron sobre un presunto acuerdo que busca decretar un solo contrato colectivo para todo el sector público, medida que violaría la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución Nacional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La cancelación masiva de los documentos fue por lo general arbitraria y puede ser impugnada. Esas fueron algunas de las conclusiones a las cuales se llegó en un foro sobre el tema realizado en la Universidad del Rosario, en el cual se cuestionó la forma como actuó la registraduría. Arbitraria porque no hay una forma de discriminación por parte de la registraduría de las personas a las cuales se les fueron canceladas. Son 43.000 personas a las cuales se les cancelaron sin tener clara una debida motivación, solo por una facultad discrecional, alegando por parte de la registraduría que se estaba cancelando y casi que punto final esos documentos. Y por último, arbitrario porque no cumple con un estándar de protección de derechos humanos a estas personas. Los panelistas coinciden en que tanto en las justificaciones del proceso como en la manera de proceder se obviaron las garantías de los afectados. Se vulneró el debido proceso. No se les informó sobre el inicio del proceso, no hubo oportunidad de defensa y de aportar pruebas, no se les permitió defenderse tampoco de una decisión porque se enteraron de una decisión mucho tiempo después de que esta ya se estuviera ejecutando. De hecho, fue en el marco de la ejecución de esa decisión que se enteraron. No es clara las razones por las cuales tampoco se les anula el registro civil de nacimiento. La registraduría oficialmente poco se ha referido al tema. Al momento de ventilarse las denuncias en los medios de comunicación, Rodrigo Pérez, director nacional del Registro Civil, señaló que se revisaron documentos de 296.000 personas y 42.000 eran las que debían subsanar alguna documentación. Básicamente dicen que en el momento en el cual se presentó el registro civil de nacimiento se llevó una falsa identidad al momento de firmar el registro civil de nacimiento, de apostillar o de cumplir con el requisito de apostilla de los documentos de Venezuela a Colombia, o asimismo en el momento en el cual dicen que las personas que estaban acreditadas como sus progenitores o como sus familiares colombianos no lo eran. Desde el Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario y la Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes han atendido casos y brindan asesorías sobre los mecanismos de defensa. En nuestra asesoría jurídica ayudamos y apoyamos a los usuarios y usuarias de consultorio jurídico a radicar por ellos mismos derechos de petición, acciones de tutela colectivas o asimismo acciones de nulidad y solicitudes de revocatorias de los actos administrativos para que la registraduría, o una de dos, o restituya al estado actual de las cosas al momento anterior, es decir, que le dé la cédula de ciudadanía y la active sin ningún tipo de cancelación, o que se inicie nuevamente el procedimiento administrativo que ordenó cancelar y anular su registro civil de nacimiento y la cancelación de cédulas. El trabajo investigativo y de denuncia pública busca evidenciar la situación, además tratar de evitar que se continúen cometiendo acciones que violan los derechos humanos de ciudadanos de cualquier procedencia, papel para el que la academia es vital. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y Servicios, Tiziana Polecela, aseguró que el requisito solicitado por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías ralentiza la compra y venta de propiedades en el país. El funcionamiento de registros y notarías es lento, engorroso y costoso, y eso ha ido en aumento lamentablemente. Hay trámites que antes no se requerían y ahora se están solicitando, como es justamente el de una habilitación que necesitan los extranjeros para poder firmar cualquier documento. Eso por supuesto ha generado lentitud en todo registro, en toda protocolización, en toda formalización de un trámite donde hay un extranjero involucrado, y eso por supuesto ha ralentizado mucho las operaciones de compra-venta. Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Horta, detalló que cerca de 60% de las solicitudes hechas ante este nuevo registro no han recibido respuesta, agregando que esto limita la gestión de más de 300 documentos y trámites legales. Debe hacer una inscripción en la página web del SAREN, la cual en más de un 60% no ha recibido respuesta. Estamos hablando de contratos de arrendamiento, documentos de compraventa de inmuebles, venta de vehículos, poderes de cualquier tipo, inclusive trámites civiles como un permiso para un niño, niña o adolescente, un permiso de viaje. Son más de 300 documentos y trámites que están limitados por este registro. Los empresarios también rechazaron el cobro excesivo de la protocolización de los documentos ante los registros y notarías, que algunas veces alcanzan hasta el 40% del monto del vehículo o inmueble. Cobros altísimos de las tasas por concepto y derecho de registro que escapan más allá de los límites, que no se sabe ese dinero hacia dónde va. Son dineros que deben pagarse, pero de una forma razonable, proporcional a lo que es la naturaleza del servicio público. Por último, el gremio empresarial pidió a las autoridades nacionales la revisión de la política de cálculos y cumplir con la ley de registros y notarías, así como la digitalización de todos los documentos con el fin de agilizar los procesos. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones exhortaron a la comunidad internacional a brindar mayor apoyo a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en varios países de la región latinoamericana. A través de un comunicado, las agencias destacaron que los migrantes continúan sufriendo a la hora de cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, cuidado sanitario, educación y vivienda, debido a la inflación, los estragos de la pandemia por la COVID-19 y la falta de regularización que les impide entrar al mercado laboral y conseguir beneficios en materia de salud o educación. El documento detalló que si bien en América Latina se han desarrollado distintas iniciativas que le permiten tener acceso a los servicios, se requiere que la comunidad internacional siga protegiendo a los venezolanos e invertir en las comunidades que los acogen. En los últimos años, casi 7.2 millones de venezolanos decidieron emigrar debido a la crisis socioeconómica que atraviesa su país. De ellos, 6 millones son acogidos en países como Colombia, Ecuador, Perú, México y Argentina, según estimaciones de las Naciones Unidas. Los días 16 y 17 de marzo se realizará la conferencia solidaria organizada por la Unión Europea, el Gobierno de Canadá y las dos agencias de Naciones Unidas. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos anunció que la tasa de inflación interanual en el país durante el mes de febrero disminuyó 4 décimas con respecto al mes de enero y se situó en 6%. Sin embargo, señaló que los precios de consumo de alimentos subieron 4 décimas. Entre tanto, la inflación subyacente encargada de medir el aumento de los precios de consumo, a excepción de los alimentos y la energía, bajó 1 décima y situó su tasa interanual en febrero en el 5,5%, la cifra más baja desde diciembre de 2021. El aumento de los precios relacionados con la vivienda subió 8 décimas hasta situarse en una tasa interanual del 8,1%, contribuyendo con la subida de precios registrada en febrero, suponiendo 70% del aumento del índice.
Por otra parte, el costo de los alimentos creció 4 décimas, posicionándose en un 9,5% en el último año. Asimismo, el precio de la energía subió 6 décimas hasta ubicarse en 5,2% interanual. La encuesta Emprendimiento Global Monitor Venezuela 2022 determinó que la falta de empleos y los bajos salarios fueron las principales motivaciones para que los venezolanos emprendieran en los últimos años. La investigación realizada en conjunto por la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Superiores de Administración señaló que 90% de los venezolanos decidió emprender debido a las necesidades económicas. Estamos hablando de casi 90%, 89.9% es ese emprendimiento por necesidad, lo cual supone nuevamente, insisto en eso, en un gran reto para todos los actores que hacen vida en eso que llamamos el ecosistema de emprendimiento. La idea es hacer que ese emprendimiento sea sostenible, que ese emprendimiento sea expansible, que ese emprendimiento agregue valor y que al final aporte pues, a todo ese tejido de la economía nacional, porque... Los investigadores detallaron que hasta 35% de los emprendedores nuevos y establecidos son también empleados del sector público. La ocupación del emprendedor, vemos aquí que la participación de los emprendedores del sector público y los autoempleados supera el promedio de la población general. Aquí vemos que básicamente en el caso de los establecidos, fíjense ustedes que el porcentaje se incrementa en los establecidos, y también así el porcentaje de los trabajadores por cuenta propia. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera El estudio mostró que entre los principales retos que deben enfrentar los emprendedores en el país se encuentra la falta de financiamiento económico por parte de la banca pública y privada. Tiene una debilidad en lo que se refiere a políticas públicas, aunque luego hay un tema que es esencialmente la gran dificultad, que es el tema del financiamiento, que afecta no solo a los emprendedores, sino a la empresa privada en general. La encuesta reveló que cerca de 3 millones de venezolanos están emprendiendo en este momento en diferentes áreas, siendo un 11% negocios nacientes y solo 2,5% están establecidos o consolidados como una empresa en el país. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El presidente de Chile, Gabriel Boric, solicitó retomar las conversaciones con Bolivia para hacer frente a la entrada de migrantes irregulares por la frontera común y anunció más control. He mandatado a nuestro nuevo canciller a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo. Desde el año 2021 aumentó la llegada masiva de migrantes por pasos no autorizados a través de la población de Colchane, norte de Chile, siendo la principal ruta de ingreso irregular a ese país, por lo que el gobierno anunció un plan de mejoramiento y condiciones de habitabilidad para miembros de las policías y las Fuerzas Armadas en el territorio, además de un plan nacional de complejos fronterizos con obras de mejoramiento y ampliación de los 40 complejos fronterizos del país. Asimismo, construirá una comisaría y dotarán a los miembros de la seguridad estatal. Por otro lado, Boric aseguró que su gestión impulsa 2 proyectos de ley para simplificar y acelerar los procesos de expulsión en caso que sea necesario. Desde febrero de este año y por 90 días, las Fuerzas Armadas están desplegadas en diversos puntos en las fronteras con Perú y Bolivia para tener más control del ingreso de migrantes sin documentos y como resultado se han producido decenas de detenciones. Luego de que aviones rusos interceptaran a un dron estadounidense sobre el Mar Negro, los ministros de defensa de ambos países, Sergei Shoigu y Lloyd Austin, mantuvieron conversaciones telefónicas. Así lo informó el ministro de Defensa ruso, sin embargo, no dio mayores detalles. Un avión de combate ruso obligó a una aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a descender sobre el Mar Negro, elevando aún más las tensiones en la región mientras continúa el conflicto en Ucrania. Desde el inicio de la guerra, aviones de combate de Estados Unidos y Rusia operan con regularidad sobre aguas territoriales en el Mar Negro, que se encuentra encerrado entre los países Balcanes.
la estepa póntica, Crimea, el Cáucaso y la península de Anatolia, pero esta es la primera interacción de este tipo de la que se tiene noticia. Estados Unidos señaló que el dron estaba realizando operaciones de rutina y según las fuerzas aéreas de ese país, el avión no tripulado puede volar hasta 50.000 pies de altura y dispone de sensores y capacidades para recopilar información y realizar tareas de reconocimiento durante largos periodos, lo que lo convierte en una plataforma ideal para seguir el movimiento en el campo de batalla y en el Mar Negro. Durante la cuarta Conferencia Internacional de Solidaridad con los Migrantes y Refugiados Venezolanos y las comunidades que los acogen, la Unión Europea ratificó su apoyo y aseguró que las personas no deben ser olvidadas. Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo elogió la regularización emprendida para los venezolanos en países como Colombia, Ecuador, Chile y Brasil. El director general adjunto de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, Michael Kohler, aseguró que la situación de los migrantes se volvió más complicada debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y la inflación internacional a causa del conflicto entre Ucrania y Rusia. La Unión Europea seguirá apoyando financiera y humanitariamente a los venezolanos y los países que los acogen. Además, Estados Unidos también recordó que continuará amparando a los venezolanos pese a las crecientes necesidades y recursos finitos. Por su parte, el representante especial conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones para Venezuela, Eduardo Stein, destacó la regularización y la integración socioeconómica de los desplazados venezolanos como las dos líneas principales en las que trabajan las comunidades de acogida. Entre tanto, la Coalición por Venezuela, una organización que reúne a la sociedad civil de ese país, pidió destinar el 20% del dinero que se recaude en esta conferencia a las organizaciones lideradas por los refugiados que se han creado en el resto de países de América Latina. La reunión se llevó a cabo por sugerencia de la Presidencia de la República, que tuvo conocimiento sobre algunos reclamos del sector transporte por la falta de formalización en algunos aspectos en esta zona limítrofe. El paso se va a dar las 24 horas del día, que es la que yo estaba pidiendo por la parada. Esperamos que eso descongestione la parada porque es mucho carrochero. Le hablé también del proyecto del Centro Comercial a Cielo Abierto, mío, que estábamos andando en eso, y que ese proyecto ya lo tenía el Ministerio de Comercio Exterior, avalado por el Presidente de la República. También estamos teniendo recursos por Planeación Nacional y también por el Ministerio de Turismo. En la reunión quedó claro que los vehículos de transporte público solo podrán circular hasta máximo con 24 años de operación. Otro de los puntos es que se amplíe a todo el estado Táchira la circulación de carros colombianos. Nos reunimos con todas las empresas de Venezuela y las empresas de Colombia, en donde estamos pidiendo que el ingreso del transporte binacional sea todo el estado Táchira, así como ellos vienen aquí a todo el norte de Santander. Al encuentro asistieron 17 empresas, 14 venezolanas y 3 colombianas. Las propuestas fueron bien recibidas y se espera que sean implementadas con prontitud. Y creo que sus propuestas son muy bien recibidas, las vamos a buscar cómo implementarla, por supuesto, algunas en lo que tiene que ver con transporte privado y otras en lo que hace flexibilizar las condiciones de paso en la frontera sin que signifique descuidar el tema de seguridad. En la reunión participó vía virtual el ministro de Transporte de la administración de Nicolás Maduro, Ramón Velázquez, quien se conectó para conocer las inquietudes del sector transporte colombiano. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. En Estados Unidos, la secretaria del Tesoro Janet Yellen afirmó que el sistema bancario del país es sólido y exhortó a los ciudadanos a confiar en que sus depósitos estarán en el banco cuando los necesiten. Esto tras la caída del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Yellen aseguró en su comparecencia ante legisladores en el Senado que la administración del presidente Joe Biden tomó medidas para estabilizar el sistema bancario. La encargada señaló que trabajaron junto a la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos para proteger a los contribuyentes. Además, la Reserva Federal puso en marcha un nuevo fondo para que los bancos que necesiten asegurar los depósitos de sus clientes tengan dinero para hacerlo. Por otro lado, la firma Credit Suisse se vio obligada a pedir préstamos por unos 54.000 millones de dólares al Banco Central Suizo tras una caída histórica de sus acciones.
El comisionado europeo de gestión de crisis, Janez Lenarčič, señaló que 496 millones de euros serán subvenciones y 311 millones de euros serán en préstamos para brindar ayuda a los venezolanos refugiados y migrantes. Así lo señaló al concluir la cuarta conferencia internacional en apoyo a esos nacionales. Asimismo, la Unión Europea contribuirá con 75 millones de euros, mientras que Canadá aportará más de 40 millones de euros y Estados Unidos donará 171 millones de dólares. El funcionario del bloque de los 27 países europeos pidió una solución sostenible a la crisis humanitaria y política que vive Venezuela y, según Lenarčič, se requiere de un diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición. Además, la comunidad internacional pidió que las elecciones presidenciales previstas para el 2024 sean libres y justas. Actualmente hay casi 7.2 millones de venezolanos desplazados en el mundo, según la información de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, integrada por agencias de las Naciones Unidas. Tito López, presidente de la organización gremial, aseguró que el sector actualmente tiene el inventario suficiente para atender la demanda nacional de los tratamientos para las enfermedades crónicas. En el caso de este tipo de productos, estamos con altos inventarios, es decir, tenemos amlodipina, que son calcioantagonistas, tenemos inhibidores de la CA, como te lo dije, tenemos beta bloqueadores, etcétera. Tenemos productos para la diabetes también. Puede ser que este estudio se puede basar en alguna molécula en específico, ¿ok? Es lo que queremos creer, ¿no? Porque cuando tú vas abajo, tanto las droguerías mantienen inventario, las farmacias independientes y las farmacias cadena. En cuanto al incremento de los costos, López señaló que Venezuela sigue siendo uno de los países con los precios más bajos de Latinoamérica, principalmente en los medicamentos para tratar la hipertensión y otras patologías. Alto precio, yo le pongo 2 comillas porque el alto precio, y tú ves publicaciones de algunas cadenas donde tienes cardiovasculares en 0,90 centavos de dólar, tienes en 0,65 centavos de dólar, 0,80 centavos de dólar. De por sí lo obtienes reflejado en el precio promedio, 3.40. ¿Por qué? Bueno, porque tienes mucho más oferentes, mucho más oferta y mucho más variedad de productos. Tú cuando vas a una farmacia, tú puedes observar que pides de repente un omeprazol y tienes más de 17 marcas. Por último, el representante gremial detalló que en 2022 vendieron cerca de 194 millones de medicamentos, lo que equivale a 21% de recuperación del sector en comparación a las cifras registradas en 2021. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el mandatario ruso Vladimir Putin y la comisionada para los derechos del niño de la oficina presidencial, María Alexeyeva Lvova-Belova, en relación con los crímenes cometidos durante la invasión militar rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022. En un comunicado oficial, la Sala de Cuestiones Preliminares Segunda de la Corte Penal Internacional consideró que Putin es presuntamente responsable de la deportación y traslado ilegal de la población infantil de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, mientras que Lvova-Belova también tiene presunta responsabilidad individual de liderar el plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia, conjuntamente con otros y a través de otros. Asimismo, la Sala aseveró que las órdenes son secretas para proteger a víctimas y testigos y también para salvaguardar la investigación. Entre tanto, el presidente de la Corte Penal Internacional, Piotr Hofmansky, aclaró que esa instancia no tiene una fuerza policial propia para cumplir las órdenes por las que dependerá de la comunidad internacional. El gobierno ruso criticó y condenó la decisión calificándola de nula y sin sentido. Cabe destacar que Moscú no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, mientras que la presidencia ucraniana celebró la orden de detención, asegurando que es a su juicio el inicio de las condenas contra el Kremlin por el conflicto bélico.